Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo, en este caso un directo impulsado por el Centro de Estudios OMA. Y es que hoy vamos a hablar sobre inversión en valor, sobre value investing, sobre la coyuntura bursátil. Es un buen momento para invertir y bajo qué filosofía, enfoque o técnica conviene invertir. Y el Centro de Estudios OMA, un centro de estudios que yo mismo contribuí humildemente, junto con mucha otra gente, a fundar en el año 2012, pues el primer máster que sacó, que es el máster del cual venimos a hablar hoy, fue el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo Económico, un máster que ya supera las 20 ediciones. Y para hablar de Value Investing y también de ese máster que en breve va a comenzar su, creo, 23ª edición y de la cual os podéis informar en la sesión informativa que encontraréis enlazada en la descripción del vídeo, para hablar de qué es el Value Investing y en qué sentido o en qué medida puede ser interesante que una persona que esté motivada en proteger y en ampliar su patrimonio conozca el Value Investing, pues hemos traído a Alejandro Muñoz. Alejandro, tienes que conectar el micro. Sí. Alejandro, muy buenas noches. Hola, Juan Ramón, buenas noches. Alejandro, pues es Value Investor, es fundador y CEO de Equam Capital y además también ha estado desde el comienzo en la creación de OMA. He dicho que fuimos varios los que promovimos su creación, entre ellos Alejandro Muñoz. Ha estado muy implicado con el programa del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo desde un principio. Ha sido profesor, además, también desde el comienzo. Y recientemente lo han nombrado director de este programa, de este máster en Value Investing y Teoría del Ciclo Económico. Entonces, como digo, dado que el 29 de marzo se celebra la sesión informativa y el 27 de abril comienza la nueva edición, pues nadie más apropiado para hablar sobre Value Investing y cómo además todo esto se enseña y se puede aprender a través de este máster, que es su director, Alejandro Muñoz. Muchas gracias, Ramón, sí. Lo dicho, nada, buenas noches y encantado de que estés aquí. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué es el Value Investing? Ya hemos hablado de ello en otras ocasiones en este canal y hemos traído a otros Value Investors previamente. Pero claro, hasta cierto punto cada Value Investor tiene su definición, no tiene sus matices sobre qué es Value Investing y a su vez puede haber mucha gente que no haya visto esas entrevistas. Con lo cual la primera pregunta, como digo, es obligatoria. ¿Qué es el Value Investing? ¿Cómo lo definirías tú? Claro, hay muchas visiones distintas dentro del Value Investing, muchas subescuelas de inversión, ¿no? Porque como dices, es una filosofía de inversión bastante amplia y yo diría que el hilo conductor de todas estas distintas formas de hacer Value Investing es invertir en empresas que tienen un valor superior al precio que estamos pagando. Estamos comprando a un descuento respecto al valor, ¿no? Entonces, claro, el valor pues es algo que tiene que calcular cada uno y es algo subjetivo. Y bueno, pues cada uno prefiere centrarse en el valor de algo muy seguro, como pueden ser los activos fijos, donde tú puedes saber el valor de liquidación de un activo, de un inmueble, y puedes comprarlo a descuento, o puedes centrarte en el cálculo del valor de los flujos de caja futuros y bueno, que aunque a lo mejor en los activos no sean tan valiosos, pero el valor de los flujos de caja futuros pues a lo mejor sí que representa un valor fuerte, ¿no? Entonces, pues hay dos grandes campos, ¿no? Los que se centran en lo tangible, en lo presente, en lo que ya podemos prácticamente tocar, y aquellos que están dispuestos a esperar más para que ese valor se vaya consolidando, ¿no? Y bueno, el análisis que hay que hacer en cada uno de esos dos modelos es un poco distinto. Pero la idea es comprar a descuento, ¿no? De algo que se puede valorar, porque bueno, hemos estado estos años viendo una serie de activos que no se podían valorar, que han subido mucho,
y bueno, pues no sabemos el valor intrínseco, no puede ser value investing, ¿no? Porque no podemos comprar a un descuento de algo que no sabemos lo que vale. Por trasladarlo a lo mejor a un terreno más cotidiano, sería como si tenemos que una casa vale 300.000 euros y tenemos la oportunidad de comprarla a 150.000, pues nos lanzaremos, si tenemos financiación, claro, y todo esto, nos lanzaremos de cabeza a comprarla porque lo consideraremos una muy buena inversión. Pues lo mismo en bolsa. El tema es, ¿cómo sabemos? ¿No? Estamos diciendo, bueno, pues se trata de comprar algo por menos de lo que vale. Pero, ¿cómo sabemos lo que vale? ¿Y por qué si vale más de lo que podemos pagar hay gente que nos lo está vendiendo por menos? Es decir, ahí hay, en el mercado parece que hay una especie de contradicción. La casa vale 300, pero nos la están vendiendo por 150. ¿Eso por qué es así? ¿Y cómo estamos seguros Claro. de que la casa vale 300 si la estamos comprando por 150? Porque tú decías, bueno, calcular el valor liquidativo. Ya, bueno, pero el valor liquidativo a lo mejor en este momento se vende por 150, ¿no? O tratar de calcular qué rendimiento va a generar esa casa en el futuro. Pero bueno, eso es incierto. ¿Cómo lo sabemos? Y en qué medida, sobre estimaciones inciertas, podemos basar valoraciones presentes que nos den un precio de compra superior al que podemos pagar. O al que estamos pagando, perdón. Bueno, yo ahí creo que hay dos ideas. Una es que hay que tener un conocimiento relativamente bueno de las herramientas de valoración para poder hacer value investing. Entonces, es importante aprender a hacer valoración de empresas y si no, pues es muy difícil porque no puedes saber el valor intrínseco de lo que estás comprando. Entonces, dentro de ese mecanismo de valoración o esas herramientas que pueden aprenderse, bueno, pues también hay que buscar la seguridad entendiendo lo mejor posible esos negocios, ¿no? Y entendiendo las amenazas, entendiendo la posible competencia que pueda entrar. Por eso a mí, personalmente, una de las cosas que más me importan cuando analizo una compañía es entender la estructura competitiva del sector, porque es lo que hace que cambien las cosas, es lo que hace que cambien las perspectivas de forma más drástica e inesperada. Entonces, yo me centro mucho en entender la estructura competitiva, si hay pocos competidores y no hay una competencia muy dura o hay muchísimos y entonces estás expuesto a un riesgo grande, ¿no? Esto es una cuestión importante, ¿no? Hay que mirar el nivel de endeudamiento, los múltiplos que se están pagando por los flujos de caja. Entonces, bueno, esto es una cosa que se puede aprender. Entonces, la otra variable es, porque dices, ¿por qué me venden una casa a mitad de precio? ¿No? Esa es la cuestión. Y entonces, esto es algo que pasa mucho en el mercado. El mercado no se mueve por la valoración realmente, se mueve por los flujos de venta y compra. Y estos flujos de venta y compra están influidos por muchísimas variables. Una variable muy grande es la impresión de dinero. Cuando se crea dinero, el dinero va fluyendo y acaba en la bolsa y en los mercados en general, ¿no? Entonces, o cuando hay pánicos y miedo, pasa lo contrario, la gente quiere vender. O cuando hay escasez de liquidez en el mercado, pues porque por la razón que sea, esto hace mucho tiempo que no se ve, porque como llevamos tantos años imprimiendo dinero, pues hay liquidez, pero en 2008 la liquidez se secó. Se secó completamente y ahí es donde empezaron los bancos centrales a imprimir de forma masiva. Bueno, en ese momento, y esto probablemente se repita en el futuro, pues hay momentos en los que la gente puede ser empresas o fondos, necesita dinero y tiene que vender no lo que está más caro, no lo que es mejor vender, sino lo que es líquido. Y la bolsa es líquida. Entonces, en esos momentos en los que alguien tiene que vender por fuerza, la cotización baja. No porque el negocio sea malo, sino porque alguien tiene que vender, ¿no? Entonces, aquí hay esta diferencia entre por qué las cosas bajan, que es por la liquidez y por las necesidades de venta, y lo que valen es lo que nos da oportunidades, ¿no? Pero también puede haber que bajen porque el value investor haga un mejor trabajo que el mercado. Quiero decir, yo veo complicado que un value investor pueda valorar mejor que el mercado, pues no sé, compañías enormes. Y otra cosa es que se quiera exponer a la volatilidad de esas compañías y el mercado se lo pague, pero me cuesta pensar que desde nuestra casa podemos analizar mejor Facebook, por ejemplo, que todos los
centenares de analistas especializados que se dedican a analizar Facebook. Pero cuando ya nos vamos a otras empresas medianas, pequeñas o incluso grandes, que estén fuera del foco de los principales analistas, cabe la posibilidad de que una persona con las convenientes herramientas de valoración de empresas y el correspondiente estudio de mercado pueda hacer un análisis y dar una valoración de esa empresa mejor que la que hagan pues algún banco de inversión o algún fondo que sea el que marca el precio en el mercado y que por tanto nos da la oportunidad de comprar barato o de vender caro. Sí, sin duda, sin duda. Hay dos grandes áreas en las que el inversor pequeño puede ganar dinero y son una en los momentos de pánico, ¿vale? Me hablabas de Facebook. Yo es una empresa en la que no he invertido nunca, pero el año pasado tuvo unas caídas enormes y una de las razones fue porque había invertido mucho en el metaverso, ¿no? Y se había gastado un montón de dinero, todo el beneficio prácticamente estaba dedicado a eso. Entonces hubo un pánico y la razón por la que la gente vendió fue pues entre la subida de tipos, la inflación y los malos resultados, pues se produjo un pánico. Y ahí no es un tema de análisis, porque realmente simplemente viendo que si deja de invertir en el metaverso va a volver a ganar probablemente lo que está ganando y a lo mejor hay una oportunidad de inversión. Entonces, en las empresas grandes la oportunidad viene por el miedo y el pánico. Y hay el otro área donde sí que se puede encontrar buenas oportunidades es, como decías muy bien, es las pequeñas empresas que están olvidadas por el mercado, ¿no? Yo en el fondo tengo varias compañías que no siguen ningún analista. O sea, no hay análisis de bolsa, entonces nadie está dando una valoración y ahí sí que hay oportunidades, ¿no? Son olvidadas por el mercado y la valoración se separa mucho del valor intrínseco, ¿no? Y esto en Europa en concreto es una oportunidad muy considerable ahora mismo. O sea, las empresas pequeñas de toda Europa, que muchas son buenísimas, que tienen un nicho de mercado con presencia global y pocos competidores, en algunos casos están cotizando a valoraciones bajísimas, ¿no? Luego, y es un área donde el inversor particular puede sacar ventaja al mercado y a los profesionales. Luego te preguntaré por esa división Estados Unidos-Europa y cómo se pueden comportar ambos mercados en términos generales, pero por incidir un poco en esto, ¿no? Al final estamos diciendo, el inversor particular, si hace su trabajo de campo, puede obtener ganancias, puede obtener ventaja, pero ¿realmente le compensa a un inversor particular meterse en esto? Obviamente cada caso es un mundo, ¿no? Si una persona no tiene tiempo o gana mucho dinero por otra vía, pues a lo mejor no le compense. Pero me gustaría que evaluaras de alguna manera cuál es el coste, no solo monetario, sino en cuanto a tiempo, esfuerzo para adquirir una buena valoración de una empresa y cuál es el potencial que una vez alcanzada esa buena valoración te da en términos de rentabilidad, porque uno puede decir, mira, yo no me quiebro la cabeza, voy metiendo mis ahorros en un fondo indexado todos los meses, que me dé pues, la media histórica de la bolsa, un 5, un 6, un 7% según el mercado, y me olvido. ¿Para qué voy a hacer un análisis mayor que, insisto, me consume dinero, me consume tiempo? Además, no diversifico tanto como podría diversificar en un fondo indexado, con lo cual estoy más expuesto al riesgo. Pros y contras, ¿no? De que el inversor individual, bueno, un fondo lo entiendo, un fondo vive de eso, sobre todo si es de gestión activa, claro, vive de eso. Pero un inversor particular, ¿qué gana y qué le cuesta hacer este tipo de análisis? Bueno, es una buenísima pregunta porque realmente invertir cuesta. Cuesta esfuerzo y cuesta emocionalmente. Hay que tener una forma de ser, hay que tener mucha paciencia y hay que tener una visión a muy largo plazo, ¿no? Entonces, esto me acabas de recordar una pregunta que le hizo un inversor a Warren Buffett. Y le dijo, oye, si tengo 1 millón de euros... Salvando las distancias. Salvando las distancias, no, pero digo, si yo tengo 1 millón de euros, me pongo a poner a invertir. Le dijo, pues mira, no, con 1 millón de euros, pues mejor reconoce que no eres un inversor profesional y mete tu dinero en un fondo indexado, ¿no? Porque es verdad que batir al mercado, y especialmente en Estados Unidos, que es un mercado donde es más eficiente porque hay más fondos y está más investigado y más, pues es difícil, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo grande
Y bueno, hay mucha gente a la que no le merece la pena, ¿no? Entonces, hacer una investigación de fondos índice que son baratísimos, que tengan una serie de características, pues por ejemplo, que sean de verdad una bolsa de acciones, no un composite, ¿no? Que tenga ahí treasuries y futuros, eso es peligrosísimo. Que yo prefiero, esto es una cosa personal, pero prefiero que no pague dividendos, porque cada vez que te pagan dividendos el banco se lleva la mitad. Entonces, prefiero que se quede el dinero ahí y que vaya creciendo el valor, ¿no? Entonces, esto es una alternativa buenísima para mucha gente. Aunque también he de decir que el tema de dividendos es también muy psicológico, ¿no? Porque si una persona a lo mejor se siente más cómoda. No te oigo, Juan Ramón. No oigo lo que dices, Juan Ramón. A ver. Perdona, se ha caído el ordenador, no la conexión, pero bueno. Decía que esto es una cuestión un poco psicológica, ¿no? Porque si un inversor a lo mejor soporta mejor la volatilidad, si todos los meses o todos los trimestres o todos los años le ingresan una cantidad de dinero en su cuenta corriente, aun cuando sepa que está palmando, puede ser una especie de refuerzo positivo que te permita no liquidar o no salirte de bolsa en malos momentos y eso también proteja tu patrimonio. Sí, o sea, claro, todos los pequeños trucos psicológicos que conseguimos para mantener la paciencia son buenos siempre, ¿no? Y el dividendo es uno de ellos, porque te permite generar una renta. Pero yo me refiero a que sí, si tienes... en términos puramente de inversión, digamos. Sí, no, pero si tienes una cartera de ETFs diversificada, como pagan dividendos cada trimestre, pues si no son inversiones muy grandes, el dividendo es pequeño y de verdad que los bancos tienen unas comisiones ocultas ahí brutales, ¿no? Entre la retención en origen y la retención en destino, pues al final no ves ni la mitad. Sí, sí. Pero bueno, que en el fondo da igual, ¿no? Pero bueno, el caso es que encontrar una buena cartera de fondos índice puede ser una forma buena de invertir y de mantener el patrimonio, ¿no? Entonces, si ahí el mercado pues ha sacado un 6, un 7, un 8, pues, oye, eso va componiéndose poco a poco y va generando un valor, ¿no? Que, oye, componer al 25%, al 8% durante 25 años, pues es multiplicar por 6, que está muy bien, ¿no? Entonces, la cuestión es si podemos... Multiplicar por 6 la cantidad inicial. Claro, inicial, claro, si ¿no? hay nuevas inversiones, nuevas aportaciones, pues eso también multiplica, no claro, por es 6, mucho sino más. por 5, por 4, ¿no? Entonces, la cuestión es si se puede batir eso, ¿no? Y yo te digo, es difícil, hay que hacer un esfuerzo grande, pero el pequeño inversor tiene una ventaja y es que puede meterse con muchísima flexibilidad en las acciones en las que ha investigado, ¿no? Porque si hay una caída fuerte de una empresa mediana pequeña, porque ha habido un pánico, porque ha tenido un trimestre malo no quiere decir nada, ¿no? No quiere decir que el negocio esté mal. Entonces ahí hay una oportunidad que poca gente puede aprovechar realmente, porque los fondos grandes en empresas medianas pequeñas pues no tienen la flexibilidad para entrar ahí, ¿no? Porque tienen que invertir cantidades muy grandes y ya distorsionarían ellos solos el precio. El pequeño inversor, sin embargo, ahí tiene ventaja, ¿no? Entonces, el seguir el mercado de esta forma, que es, oye, tener pues un pool de empresas que has analizado que son buenos y esperar a que caigan, es una buena idea, ¿no? Y tampoco requiere tantísimo trabajo. Si luego haces un análisis bueno de valoración, eliminas unos riesgos básicos, como es que la empresa tenga mucha deuda, que la empresa no genere cash flows, que la empresa esté muy cara, pues, oye, con eso estás quitando muchos riesgos y en un momento que esté barata, con un margen de seguridad fuerte, puedes ganar bastante dinero. Entonces, requiere un esfuerzo y merece la pena cuando se hace, ¿no? Pero ¿de qué diferencia estamos hablando, ¿no? De hacer un Bueno, análisis value a simplemente indexarte.
para que la gente pues también valore un poco. Tradicionalmente, llevamos unos años en los que el value lo ha hecho peor que el resto del mercado, ¿no? Entonces, un poco también por eso el título de esta conferencia, llevamos unos años en los que los inversores value pues hemos sufrido, entre comillas. Hemos sufrido, pero nosotros en el fondo hemos seguido ganando una rentabilidad algo superior al mercado, pero hemos relativamente sufrido comparado con otras épocas. Pero en las épocas donde estaban los tipos normalizados, con tipos que no estaban tan extremadamente manipulados como en la última década, que es que tener tipos negativos es algo, bueno, impensable, ¿no? Que tener que pagar al Estado para prestarle, ¿no? Es increíble. Bueno, pues cuando esto se normalice y se normalizará, y cuando en épocas pasadas los tipos estaban relativamente normalizados, el value investing batía consistentemente a los índices, ¿no? Y era fácil ver a los grandes inversores obtener rentabilidades entre el 12 y el 15% anual, ¿no? Un 12-15% anual, claro, parece que no es tanta diferencia respecto a un 8% anual, pero con el paso de los años es una diferencia enorme, porque un 8% anual en 25 años, si te vas a los 25 años invirtiendo, como decía, puede ser multiplicar por 6, un 14% es multiplicar por 25. Por 25 por 26, en 25 años. Entonces, claro, si uno mantiene durante su vida profesional este tipo de inversión y va añadiendo capital, pues al final se puede hacer con un patrimonio bastante significativo. Yo he hecho rápidamente mientras estabas hablando los cálculos, ¿no? Para poner un poco las cifras negro sobre blanco. Un inversor que ahorre e invierta 4.000 euros anuales, que es bastante, pero no deja de ser la cantidad que el Estado nos quita todos los años, en realidad algo menos, para financiar la seguridad social, nuestras pensiones del futuro. Pero bueno, si un inversor que ahorre todos los años 4.000 euros y los invierta al 8%, al cabo de 25 años tendrá un patrimonio de 315.000 euros. En cambio, es decir, que habrá multiplicado en promedio por más de 3, ¿no? Y en cambio, quien obtenga una rentabilidad del 12, que sería la rentabilidad histórica del value, tendría un patrimonio de 600.000 euros, es decir, prácticamente el doble. Ahora, como bien sabes y bien saben todos los que han tratado un poco este tema, la diferencia más grande se obtiene alargando un poquito más en el tiempo estas dinámicas, ¿no? Es decir, cada año cuenta mucho. Entonces, si por ejemplo nos vamos a 40 años de inversión, que sería, pues una persona empieza a trabajar a los 25, o empezaba, ¿no? Pero bueno, una edad relativamente razonable en el pasado para empezar a trabajar y se jubila a los 65, o a los 27 hoy se jubila a los 67, pues con esos 4.000 euros durante 40 años, al 8% terminaría con 1,1 millones de euros y con el 12%, con el value, 3,5 millones de euros, ¿no? Es decir, que la diferencia es muy importante. Pero claro, la cuestión es si compensa el esfuerzo de hacer todo este análisis y por tanto también no solo de hacerlo, sino de comerte riesgos. Pues bueno, somos un inversor individual, a lo mejor no sabemos tanto como uno profesional y qué pasa, ¿no? Si nos equivocamos. Warren Buffett suele decir que la primera regla, ¿no? es no perder y la segunda es no perder. Claro. Por eso también me gustaría que nos comentaras, pues una persona a lo mejor se está planteando cursar el máster o aprender sobre value investing, ya sea a través de este máster o por otra vía, pero dice, no, yo es que no quiero invertir por mi cuenta. ¿Aún así tiene alguna utilidad de aprender sobre value, ya sea a través de este máster u otro programa? Yo creo que sí, porque en cualquier caso habrá que delegar en alguien que haga ese trabajo, ¿no? El de invertir tu dinero. Y yo creo que el entender bien la filosofía value y saber cómo pensamos los inversores profesionales, pues ayuda a elegir aquellos en los que vas a confiar tu dinero y tus ahorros, ¿no? Entonces yo creo que también es útil saber cómo se debe invertir bien. Yo creo que es que, bueno, quería decir dos cosas. Uno, primero hay que desmitificar esa profesionalización de la inversión, ¿no? A veces hay gente que no
que no es profesional y que lo hace mejor. Y Peter Lynch decía que intentaba pensar como un no profesional siempre. O sea, buscar inversiones que a él le gustaba el producto y luego hacer ese análisis, y si la valoración era adecuada y los números eran adecuados, pues meterla en el fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hay muchos inversores que no han estudiado empresariales, hay inversores buenísimos que han hecho ingeniería informática, les gusta, han aprendido y tienen ese temperamento que hace falta para comprar barato en momentos de pánico, y luego tienen la paciencia de esperar, y eso da buenos resultados, ¿no? Entonces, es verdad que hay que hacer un esfuerzo, yo creo que compensa. Luego, también hay una cosa importante, y es que si se hace value investing, uno puede estar tranquilo. Yo estoy tranquilísimo con mi cartera. Hemos hecho un análisis bastante cuidadoso de todas las inversiones, y estamos convencidos de que cada una de ellas es buenísima, y estamos tranquilos aunque baje. Entonces, si uno llega a ese convencimiento, pues descansa tranquilo. No hay que estar haciendo operaciones todos los días. También leía hoy otra frase de Buffett que decía que el mercado es una máquina de transferir dinero de la gente activa a la gente paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la paciencia es muy importante. Claro, pero bueno, como decías, el saber identificar a los buenos inversores, solo eso ya es un valor en sí mismo, ¿no? Claro, pero justamente te quería repreguntar por esto segundo que mencionabas, ¿no? Dices, bueno, el máster o aprender sobre value investing nos puede servir para identificar buenos gestores, pero bueno, uno podría decir, pues, si más o menos me han convencido después de esta charla u otras que escuche, que el value investing es una buena herramienta para seleccionar empresas, pues lo que tengo que hacer es escoger un fondo value y ya está, no me indexo, pero escojo un fondo value. Pero claro, no solo se trata de escoger a los mejores gestores, incluso a los mejores entre los value, sino también de no entrar en pánico, ¿no? Y el value, como decías, pues te puede ayudar a comprender el value y la lógica del value, te puede ayudar a no entrar en pánico y ser paciente, porque si tú escoges el mejor fondo del mundo y cuando la bolsa cae un 30% te sales, pues por mucho que estés en muy buenas manos, no te va a servir de nada. Esto es importantísimo. También precisamente Peter Lynch hablaba siempre de un análisis que había hecho, que era el retorno que obtenía el fondo en los años que fuera, y lo comparaba con los retornos que habían obtenido los inversores del fondo. Y eran mucho peores porque los inversores del fondo, en vez de invertir y olvidarse, cuando había bajadas se asustaban y vendían abajo, ¿no? Y luego pues veían que volvía a subir y volvían a comprar. Entonces se perdían una parte de la rentabilidad muy importante. Entonces, entender la filosofía del value investing es algo que es útil para todo ahorrador, ¿no? Yo en mi carrera, yo llevo invirtiendo toda mi vida, he estado en private equity, he estado en una holding, he estado con mi fondo, he hecho un poco de todo y tengo clarísimo que este es el método bueno que permite mantener un patrimonio y hacerlo crecer, ¿no? Y todas las modas que surgen son peligrosísimas. Entonces, bueno, eso lo puedes aprender con errores, lo puedes aprender con los años, hay gente que consigue darse cuenta rápido al empezar a estudiar esta filosofía. O con errores ajenos, ¿no? Que eso es la enseñanza. Con errores ajenos, es lo mejor. Decías que hay otras filosofías que no funcionan, y el título de esta entrevista es Value Investing frente a Growth. Durante los últimos años, el value investing, lo decías tú antes, no lo ha hecho especialmente bien. Bueno, sobre todo los años prepandemia, porque los años pospandemia sí lo ha hecho razonablemente bien, pero los años prepandemia, podríamos decir, desde el año 2011, 2012, 2013 hasta la pandemia, no lo ha hecho especialmente bien. Al menos en comparación, no es que haya perdido dinero, pero lo ha hecho peor que el mercado y desde luego peor que la filosofía growth. ¿Qué es esto de la filosofía growth o del enfoque growth? ¿Y por qué ha funcionado mejor durante los últimos años que el value investing? Si tú mismo dices que el value investing es la buena técnica o filosofía inversora y el growth. Sí. Perdona, antes de pasar a esa distinción que yo creo que es importantísima, hay que decir que es que hay otras estrategias de inversión
que son mucho peores incluso que Claro. el value growth. O sea, porque hay mucha gente que invierte usando gráficos y que invierte intentando predecir lo que va a pasar en el mercado. Entonces, esto es lo que hay que desterrar, ¿no? Porque esto es lo que hace que de verdad la gente pierda el dinero, porque es imposible batir al mercado o ganar más dinero que el mercado teniendo enfrente a todo el ejército de bancos de inversión con una información que nosotros no tenemos. Entonces, dentro de las inversiones razonables, que consisten en analizar las compañías y ver lo que va a pasar y ver si eso está creando valor o por lo menos está creando una tecnología valiosísima, ¿no? Yo defiendo el value. Porque al final en el value yo puedo medir en lo que valen las cosas. Yo puedo medir el cash flow que se está generando y tengo que hacer un menor salto de fe, un menor acto de fe respecto al futuro. Pero la filosofía growth lo que persigue es invertir en compañías que tienen un negocio muy bueno, que está creciendo muchísimo y que va a ganar, claro, si uno espera durante 10 años y la compañía en la que has invertido ha conseguido multiplicar por 6 sus ventas y su EBITDA o su beneficio operativo ha multiplicado por 10, pues evidentemente ganas muchísimo dinero, ¿no? Entonces, el problema es que esto es muy difícil de predecir, porque un sector de crecimiento es un sector que atrae capacidad. Y entonces, claro, puedes estar en lo que crees que es un caballo ganador de un sector de crecimiento, pero llega la competencia y un mercado creciente es un mercado más fácil de colonizar que un mercado que está estable con unos jugadores ya establecidos, ¿no? Es más arriesgado. Entonces, además de este riesgo de análisis, hay un riesgo de valoración, porque claro, como todo el mundo quiere participar en esta creación de valor tan grande que tienen las empresas de crecimiento, pues normalmente se paga mucho más por ese valor futuro. Ahora mismo en Estados Unidos el índice de growth está cotizando por encima de 20 veces, ¿no? Esto expliquémoslo porque si no mucha gente se puede perder. 20 veces respecto a beneficios. A los beneficios. O sea, un multiplicador de 20. Que si ganan este año 5, estamos pagando 100. Eso es. Es asumir 20 veces que es una barbaridad, ¿no? Claro, con la idea de que esto puede crecer muchísimo. El índice value está muy por debajo de eso. A lo mejor está en 14 veces, ¿no? Que para empresas consolidadas, pues bueno, a lo mejor tampoco es barato, pero es más razonable que 20, ¿no? El Nasdaq está a 30. Justamente sobre esto hay una pregunta muy buena, la quería guardar para después, pero ya que estamos hablando del PER y del growth y el value y qué bate a qué o qué está más barato o qué, dice, claro, la deuda de Estados Unidos a un año está al 5,2% hoy. Esto es un PER 20. Pues claro, ¿qué empresas encuentras que tengan un menor riesgo a un PER más bajo o con un tipo de interés implícito superior, ¿no? Es decir, que al final la deuda está ejerciendo una competencia voraz contra la inversión en bolsa. Pues sí, claro. Es que en la filosofía de inversión tradicional de Ben Graham era crear fondos mixtos en los que tienes las dos cosas, ¿no? Y normalmente una cosa va bien y la otra va mal y se puede hacer un pequeño arbitraje ahí bastante rentable, ¿no? Y es una forma de invertir que también defiendo. A mí me preocupa la inflación porque ese 5% va a ser un 5% nominal, ¿no? Sí. No vas a sacar más. El 5% de un PER 20, ¿no? Que, como digo, es un poco bajo. Para 20 es muy alto, un 5% es bajo para los riesgos que se sumen en la bolsa. Lo bueno es que las empresas sí que tienen esa capacidad de trasladar precios, ¿no? La mayoría es capaz de trasladar precios, no todas, pero desde luego que las que nosotros buscamos en el fondo sí que la tienen. Y entonces, claro, ese 5% pues puede ser más cercano a un 5% real, ¿no? En bolsa te refieres, en ¿no? Bolsa, porque se va ajustando a la inflación. Entonces, bueno, si la inflación es mayor que el 5% de interés, estás perdiendo. Si la mayor en deuda. Si es más que el 5% en bolsa, pues a lo mejor tu empresa consigue crecer las ventas ese 5 o 6% y se va. Y entonces no es lo mismo. Yo creo que tienes una protección mucho más fuerte respecto a la inflación. Pero es cierto
que claro, el tener, si no hubiera tanta inflación, bonos al 5% y renta variable que te puede dar un 6, 7, 8%, pues tener un mix de eso es bastante saludable. Pero la inflación nos está trastocando todo un poco. Pero porque me he desviado yo, ¿no?, con esa pregunta, pero estábamos en la comparación entre growth y value. Básicamente, como decías, growth es comprar empresas que tengan potencial de crecimiento futuro, aunque hasta el momento no hayan demostrado necesariamente demasiado, han demostrado solo una parte de lo que pueden ser en el futuro. Y en cambio, el value pues sería comprar negocios más o menos asentados, con descuentos importantes a un precio muy barato. Luego podríamos pensar si se pueden combinar ambas, ¿no?, que es un poco lo que ha intentado hacer Warren Buffett, de comprar negocios asentados y con mucho potencial de crecimiento y que además estén muy baratos, pero eso no siempre se encuentra. Pero, ¿por qué el growth lo ha hecho mejor que el value durante los últimos años? Bueno, yo creo que hay dos razones. Una básica son los tipos de interés. Cuando tú estás esperando 10 años a que una empresa mejore sus ventas y sus márgenes, bueno, pues si lo quieres traer a valor presente con tipos bajos, pues no te reduce mucho el valor futuro dentro de 10 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hincha la valoración presente del futuro de las empresas. Sin embargo, las empresas value que no crecen tanto, pues, bueno, traes todos sus flujos de caja, pero como no son crecientes, pues tiene menos valor presente, ¿no? Que es un poco lo que le ha ocurrido a Facebook, ¿no? Lo que mencionábamos antes. Claro, Facebook estaba metiendo ingentes cantidades de dinero en el metaverso, que es algo muy a futuro, que ya veremos si en algún momento da resultado o no. Claro, si los tipos están bajos, nadie le exige rendimientos inmediatos, por lo tanto, bueno, vamos difiriendo a futuro la rentabilidad. Y claro, cuando ya han empezado a subir los tipos, entre ellos la competencia de deuda pública y demás, sale el capital, tú no me estás dando ningún retorno, pues me voy a otra cosa que ya me lo esté dando. Y ahí Facebook ha empezado a recortar gastos a mansalva. ¿Para qué? Para empezar a ofrecer hoy rentabilidad, no a futuro, sino a presente, para Claro. ponerse en valor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues la subida de tipos ha hecho daño a Nasdaq, que cayó el año pasado un 30% y no se ha recuperado. Y sin embargo, Value Investing pues ha sido una estrategia que ha funcionado mucho mejor el año pasado y que sigue haciéndolo bien este año, ¿no? Uh-huh. Y que creo que en un entorno normalizado de tipos, pues puede seguir haciéndolo muy bien. Pero luego hablábamos de growth y hay otra variable que es el efecto del software, ¿no? El software y los activos intangibles es algo que el Value Investing tiene que incorporar, porque si tú ves, cuando una empresa de software tiene éxito, lo que ha pasado es que ha consolidado unos mercados, ha sido muy difícil a los competidores entrar. O sea, en Google, hasta hace bien poco que se ha empezado a hablar de ChatGPT, parecía imposible destruir ese negocio, ¿no? Y además es un negocio en el que tú puedes crecer sin invertir prácticamente, ¿no? Que tradicionalmente necesitamos invertir para poder crecer. Si tienes una fábrica de un producto que funciona y quieres doblar las ventas, pues tienes que hacer otra fábrica. Entonces hay un capital que hay que invertir y con un riesgo. Entonces el crecimiento es más lento y menos rentable. Pero claro, en un mundo de software en el que tú puedes crecer simplemente levantando unas máquinas en el cloud que tienen un coste bajísimo, pues el crecimiento es muy rentable y es a nivel global, además, porque no tienes por qué hacer fábricas ni problemas logísticos. Entonces, eso también ha ayudado mucho a que los múltiplos de growth sean más altos, ¿no? Pero bueno, dicho eso, oye, también se puede invertir con criterios value en el sector de software, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la normalización de tipos va, desde luego, a favorecer mucho al value y la peor evolución que ha tenido en los últimos años respecto a las compañías de crecimiento, pues se empezó a dar la vuelta el año pasado y creo que va a seguir. Por cierto, es desviarnos un poco, pero ya que ha llegado el superchat y que estamos hablando de la necesidad de que el value incorpore el software y demás, te preguntan, ¿cómo encaja el value con Bitcoin y las cripto? ¿Se puede hacer un análisis value de los criptoactivos? ¿No? ¿Lo hacéis? Yo no lo sé hacer. Para mí, una criptomoneda es un activo monetario que tiene unas características especiales y entonces yo no lo puedo valorar.
O sea, ya hay gente que he visto comparaciones con el valor de la masa monetaria, pero bueno, es que es muy difícil porque no tiene un valor intrínseco. Al no tener flujos de caja no es difícil tratar de estimarlo. Claro. O sea, lo que le sucede a los activos monetarios, bueno, esto ya es irnos a Keynes, ¿no? Pero la moneda tiene un rendimiento implícito, que es la liquidez, el servicio de liquidez. Pero claro, el rendimiento explícito de un activo está calculado monetariamente. Entonces lo tienes negro sobre blanco y sobre ese cálculo pasado lo puedes proyectar a futuro, más o menos. Pero claro, ¿cuál es el valor social de la liquidez en cada momento vinculado a un activo? Ya es más complicado. Claro, si lo descontaras, si lo conocieras y lo descontaras a presente, tendrías el valor de Bitcoin. Pero claro, ¿cuál es ese valor social de la liquidez que se atribuye en cada momento a Bitcoin y que se va a seguir atribuyendo en el futuro? Pues muy complicado. Bueno, hombre, y luego en un entorno en el que estábamos con tipos negativos, con la inflación, bueno, la que nos dicen no muy alta, pero que probablemente bueno, la más que alta nos dicen ya es alta, pero la que nos dicen ya es alta, pues claro, la devaluación de las otras divisas pues puede hacer que la gente busque refugio en criptomonedas, ¿no? Bitcoin, pues que tiene la emisión está limitada por un algoritmo, entonces pues es un activo que no se va a diluir tanto como el dólar o como el euro, ¿no? Bueno, pues, pero yo no he invertido nunca y la verdad es que se escapa de lo que llaman entorno de círculo de competencia, ¿no? Yo no sé de criptomonedas, no tengo la seguridad de los flujos de caja que me permite dormir tranquilo, ¿no? Porque, o sea, los vaivenes del mercado de bolsa van a estar siempre igual que están en el Bitcoin. Pero claro, yo sé que si mi empresa sigue generando flujos de caja porque hace un producto valioso, pues tarde o temprano, por muy equivocado que esté el mercado, me va a llegar ese dinero. Sí, al final es como decir, salvando las distancias, el value invierte en divisas de países emergentes potencialmente problemáticos. Pues bueno, no creo que haya muchos value que estén metidos en eso, aunque bueno, la filosofía se podría aplicar, ¿no? Porque al final son directrices generales, pero el perfil de inversor value suele ser un inversor tirando a conservador, más o menos, que no le gustan volatilidades extremas que no pueda entender. Y pues claro, si las puedes entender, sí, cae mucho, pues compras más, ¿no? Pero algo que se te escape o que no puedas cuantificar, que no puedas comprender perfectamente, pues no es algo que les suele agradar y por tanto suelen huir de activos potencialmente muy volátiles y las cripto lo son, claro está. Al menos hasta que se estabilicen, si se estabilizan en algún momento futuro. Pero bueno, volviendo a la división Value Growth, mencionabas que con la normalización de los tipos de interés, bueno, esto de normalización también hay que ver qué significa, porque ahora los tipos de interés nos están diciendo que en Estados Unidos se pueden ir al 6 y en Europa pues al 4, 4,5 o incluso no habría que descartar el 5. Entonces, claro, en un entorno de tipos de interés crecientes y altos, puede que el value lo haga mejor que el growth. Bueno, sí. Incluso podemos decir que seguro que lo va a hacer mejor que el growth. Pero eso no significa que lo vaya a hacer bien. A lo mejor lo hace mejor el cash. Si este año hay un pinchazo bursátil por subida de tipos mucho mayor de la que descuenta el mercado, el value también sufrirá. Sí, está claro. O sea, aquí lo que hay que tener muy claro es que la inversión requiere estar un ciclo entero. Entonces, si ahora suben los tipos, como es probable que pase, porque hoy estaba Powell hablando, no sé si en el Senado americano, sí. y ha dicho que, bueno, pues que va a haber que seguir subiendo tipos porque no sé si habéis visto que es que el nivel de desempleo es el más bajo en Estados Unidos de los últimos 54 años, desde el año 68, 67. O sea, 3 y pico %. Entonces, se han creado 500,000 de puestos de trabajo en el último mes. Entonces, claro, es que es una barbaridad. Suben los tipos y la economía sigue fuerte. Entonces, es probable que sigan subiendo los tipos. Si hay y normalmente, pues cuando hay que subir tipos y para parar la inflación, hasta que no se para la economía y se mete en una recesión, no se para la inflación. Entonces, es verdad que ahí todo va a sufrir. Y a lo mejor estar un tiempo en cash pues te ayuda a mejorar mucho tu performance, ¿no?
Y bueno, para eso hay que tener una idea muy buena del ciclo de crédito, y del ciclo de inyección de dinero de los bancos centrales, que es muy difícil porque aparte de todo el análisis económico que podemos hacer, está el análisis político de que si los estados necesitan dinero para financiarse, pues estamos Claro, fastidiados. por eso el máster, ¿no?, tiene esas dos patas, la pata de value investing y la pata de teoría del ciclo. Claro. Pero aún así, vamos, yo soy profesor de macroeconomía en el máster y también durante muchos años he dado la asignatura de análisis de coyuntura económica en el máster. Pero bueno, aún así es cierto que no solo que es complicado anticipar el ciclo por el componente político, sino también es complicado anticipar la reacción de la bolsa ante las distintas expectativas de cambios en la fase del ciclo, ¿no? Porque ahora mismo pues, hemos vivido uno de los mejores meses de enero en bolsa de no sé cuántos años y eso se ha dado con unas expectativas generalizadas de recesión en Estados Unidos. Pues claro, si uno, como decías, intenta tratar de salir y de entrar de bolsa tomándole el pulso al ciclo, pues puede salir antes de que suban y puede entrar antes de que baje. Y eso te puede llevar a que aunque selecciones buenas empresas, si las seleccionas, si entras y sales de ellas en momentos inadecuados, pues que tu rentabilidad se caiga. Sí, sí, es muy difícil. A mí me parece más fácil buscar buenas empresas baratas y esperar y saber que va a haber años que voy a sufrir, años malos. Si pasa esto que dices, pues el fondo bajará y tendremos otro año malo como tuvimos en 2020, en 2018. Pero no pasa nada porque yo lo que hago con mi cartera es buscar compañías que sepa seguro que van a pasar ese bache, ¿no? Y lo van a pasar porque no tienen deuda prácticamente, porque tienen un negocio que siempre es necesario y que incluso en las épocas malas puede hasta salir reforzado y que encima está barato, con lo cual no tengo riesgo de que el mercado se asuste y lo puede poner más barato temporalmente, pero luego tendrá que... Entonces, quitándote esos tres riesgos, sabes que puedes sobrevivir la recesión, ¿no? Y que cuando las cosas se recuperen, pues tus empresas salen reforzadas y mucho más que recuperas lo que perdiste, ¿no? Pero es verdad que el ciclo, entenderlo, también te puede salvar de muchos problemas, porque, sí, claro. porque el entender que hay activos que pueden estar sobrevalorados porque ha habido una expansión de crédito brutal y que de repente eso ha generado malas inversiones y lo que parece que está barato realmente, lo que está es hinchado artificialmente, pues eso es muy importante, ¿no? También entender cómo en el pasado se han repetido las crisis y los pánicos es interesante. O sea, hay un libro de Charles Kindleberger sobre manías y pánicos que es súper interesante. Y en el máster se tratan estas situaciones, ¿no? En las que en el pasado pues hubo unas burbujas tremendas, inexplicables, y luego unos crashes también inexplicables, ¿no? Entonces, esto ayuda también a contextualizar la inversión, ¿no? Y ver que, bueno, que hay que tener paciencia, pero que hay que evitar esos grandes riesgos también. Estamos hablando del máster y, bueno, ahora quiero hablar de Europa y Estados Unidos, pero antes hemos hablado de analizar la coyuntura, pero, claro, tú has dicho, yo en mi fondo, pues lo que hago es buscar empresas poco endeudadas, que sean resilientes, diríamos ahora con lenguaje más moderno, ante los cambios de coyuntura. Pero esto una persona que no tenga demasiada idea de inversión, ¿lo puede hacer o es un análisis muy sofisticado que queda fuera del alcance de la mayoría de gente? Es decir, descríbenos un poco qué se enseña en el máster para adquirir esas herramientas que tú mismo utilizas para seleccionar empresas. Sí, sí. A ver, invertir es un trabajo que es relativamente sencillo, pero no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Es simple porque las herramientas que utilizamos son simples. O sea, es sumar, restar, multiplicar y dividir. No hay que hacer grandes algoritmos ni modelos.
y hay que centrarse en la información buena que tenemos, que es la información del pasado, ¿no? Lo que han publicado las compañías. Pero lo malo es que para encontrar los problemas posibles de futuro hay que tener experiencia, hay que haberlos vivido. Entonces, lo que hacemos en el máster para ayudar a los que cursan el máster es, por un lado, enseñarles las herramientas que usan los profesionales de verdad. O sea, pues hay gente de Bestinver, hay gente de Cobas, de AZ, enseñando lo que se hace, de verdad lo que se hace, y talleres de valoración reales, con casos reales, de cómo se analiza una inversión. Y luego también se da la oportunidad de hacer talleres de inversión que son muy prácticos, en los que los alumnos presentan ideas, ¿no? Y los profesores, pues podemos ir indicando qué cosas no han visto que son arriesgadas o que pueden ser arriesgadas, ¿no? Entonces, con eso se genera una dinámica en la que los alumnos pueden familiarizarse con las herramientas de inversión que usamos los profesionales, que no son muy complicadas, pero bueno, pues que requieren prestar bastante atención, y también con los posibles riesgos que hay que no se ven a simple vista, ¿no? En los números, que pueden ser de todo tipo, desde la llegada de la competencia o problemas financieros que no están que no se ven claramente. Y bueno, esto es con la experiencia, ¿no? Y lo bueno es que el máster adelanta mucho de este conocimiento que se puede conseguir solo por método de prueba y error. Pero claro, cuando te están guiando, pues te están dando pistas que te salvan de problemas. ¿Cuánto dura el máster? Es un máster de más de un año. No sé exactamente los meses que dura, pero dura más de un año. Y bueno, se puede cursar con más o menos optativas. Hay 4 asignaturas optativas. Una de ellas es obligatoria, hay que elegir una de las 4, pero el resto son solo si se quiere, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que son interesantes todas. Tiene, como decías muy bien, tiene una parte de análisis. Lo que queremos es que la gente tenga una base de contabilidad mínima, porque sin contabilidad no se puede hacer un análisis económico-financiero. Uh-huh. Entonces hay cursos de contabilidad, talleres de contabilidad y de análisis contable, y luego una parte insignificante del máster se destina a enseñar las herramientas de valoración que utilizamos. Y luego tiene un bloque que es más de macro y de análisis de coyuntura, de historia de las crisis y de los pánicos, y bueno, que es súper útil, ¿no? Entonces, estos 2 bloques se cierran con un proyecto de inversión en el que los alumnos tienen que hacer un análisis real de inversión de una compañía. Uh-huh. Bien, ya he explicado esto, ¿no? Pues cómo uno puede meterse en este mundo de aprender a invertir a un nivel, podríamos decir, cuasi profesional, si se tiene tiempo, porque hace falta sobre todo no solo conocimiento, sino mucho tiempo. Porque uno puede tener el conocimiento y luego pues decir, oye, tengo media hora disponible cada día para analizar empresas. Pues probablemente no darás mucho de ti si solo tienes media hora, ¿no? Pero bueno, con conocimiento y tiempo uno podría intentarlo al menos y aprendiendo también de sus propios errores conseguir buenos resultados. Pero ya he explicado esto, hemos hablado de la división entre growth y value, cómo el growth ha dado mejores resultados que el value durante algunos años, pero hay otra división que también es interesante y que también parece que ha empezado a revertir, o al menos durante los últimos meses o trimestres parece que ha empezado a revertir, que es la división entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos lleva 15 años haciéndolo mucho mejor que Europa, Europa bastante estancada, una cierta revalorización quizá, pero Estados Unidos un estallido de todos sus índices como no ha habido otro, ¿no? Sin embargo, ya hace algunos meses que Estados Unidos está más bien estancado o cayendo y Europa está subiendo. Estamos asistiendo también a una reversión de los flujos de inversión entre bloques, entre áreas, si lo queremos, y si es así, ¿a qué lo atribuyes? ¿Por qué Europa, cuya situación económica tampoco parece que sea boyante, sus empresas lo están haciendo bien en bolsa, o muchas de ellas lo están haciendo bien en bolsa, y en cambio Estados Unidos no? Bueno, a ver, es como dices, Estados Unidos lleva unos años muy buenos.
Y entonces la valoración de la bolsa americana, pues como volviendo otra vez al múltiplo que decíamos, ha llegado a 20 veces beneficios, y la bolsa europea está en 14 y medio, 15, depende del índice que se coja, pero en torno de 14, 15, ¿no? Entonces, claro, esto es una diferencia de valoración muy significativa que en parte está justificada, porque claramente Estados Unidos es una economía muy dinámica, muy fuerte. Por ejemplo, no tienen ese problema que tenemos de dependencia energética en Europa. Ellos producen un montón de hidrocarburos, pero sobre todo es una economía mucho más libre y mucho más activa. Entonces, claro, esto y es un mercado único, enorme, ¿no? Que eso, cuando una empresa la pega muy bien en todo. Y sin embargo, Europa, pues por mucho que se ha intentado, sigue fragmentada en países que siguen, bueno, que lo intentamos, pero que siguen cada uno un poco a su aire, ¿no? Entonces, y luego tiene el problema del euro, que no sabemos si el euro es una divisa muy fuerte, que yo creo que sí, pero hay dudas, ¿no? Porque, claro, ¿no? Los desequilibrios financieros que hay en Italia o en España, pues no son los mismos que hay en Holanda, ¿no? Y ahí hay un riesgo. Entonces, bueno, ha empezado a revertir, como dices. Estados Unidos ha sido el que se ha puesto a subir tipos antes y lo ha hecho con una intensidad muy, muy marcada. Y hoy decía Powell, como os comentaba, que va a seguir si hace falta. Y eso a la bolsa pues le hace daño. En Europa, pues como los estados están tan endeudados y tienen tantos problemas, algunos de ellos, pues los tipos no han subido tanto, el ciclo va más retrasado, yo creo, y bueno, pues eso puede dar una oportunidad a que si las cosas no van muy mal, pues en Europa las valoraciones se acerquen un poco a las americanas. O sea, tampoco está justificada esa diferencia de valoración tan grande, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la razón por la que Europa lo va a hacer bien. Y luego, yendo al caso concreto, en Europa nosotros estamos viendo unas valoraciones que yo no había visto en toda mi carrera, de atractivas que son, ¿no? Valoraciones bajísimas, empresas que en general están yendo fenomenal, porque con la inflación los volúmenes de ventas de muchas empresas se han mantenido, han bajado un poquito, pero los precios han subido mucho. Entonces, están teniendo crecimientos de ventas del 10-12%, muchas de ellas. Bueno, las relacionadas con materias primas, crecimientos de ventas del 50-100% y que han doblado beneficios. Y entonces, claro, empresas que están yendo bien, que están consiguiendo trasladar precios y que estén a una valoración pues de per 7, pues es muy, muy atractivo, ¿no? Ahora, entonces yo creo que ahí va a haber oportunidades muy claras, desde luego en Europa. Pero bueno, no sabría decir, porque fíjate que con esto de los tipos de interés, que siga la economía americana tan fuerte, que la gente esperaba, bueno, yo me esperaba que con toda la liquidez que se drena de las hipotecas, con la inflación, la subida de los hidrocarburos, pues que la gente iba a dejar de consumir un poco, pero es que hay tanto dinero embalsado después de la pandemia que la gente sigue consumiendo. Bueno, y que el déficit público sigue siendo muy considerable, ¿eh? Quiero decir, claro. este año Estados Unidos cerrará con un déficit público por encima del 5, según el CBO, vamos, o la CBO, y en 2024 y 2025 por encima del 6. Claro, eso en una economía que está sobrecalentada, meterle un 5, un 6% de déficit sobre el PIB, pues es por mucho que drene el Banco Central, si los otros añaden todavía más, no terminas de enfriar, ¿no? Claro. Y en Europa, pues no es exactamente igual, pero es parecido. Y todo eso, pues se puede terminar trasladando a beneficios, ¿no? Sobre todo mientras los salarios estén congelados o no aumentando tanto como la inflación, pues suben precios, los costos no aumentan tanto y, bueno, de eso se queja la izquierda en gran medida y hasta cierto punto con razón. Lo que pasa que, claro, si entrar en una espiral precios-salarios, en un entorno de subida de tipos, lo que te lleva es a que cuando la economía se frene se destruya mucho más empleo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, por un lado está estamos perdiendo poder adquisitivo, están bajando los salarios reales porque el Banco Central y los gobiernos están parasitando el poder adquisitivo de la gente, pero por otro claro, la única forma que tengo de frenar la inflación es complicar las cosas en la economía. Si no bajan los salarios reales,
sino que se mantienen o suben, pues se para la economía con salarios reales altos o subiendo, pues destrucción masiva de empleo. Bueno, entonces, si hemos dicho, y ya para ir terminando, ¿no? Si hemos dicho que el value lo va a hacer mejor que el growth y que Europa lo va a hacer o lo puede hacer, porque todo esto es muy incierto, claro, pero lo puede hacer mejor que Estados Unidos, el value en Europa entonces ya ha de ser la... Claro, claro. Y hay otra dimensión adicional, que es la dimensión empresas grandes, empresas pequeñas. Uh-huh. Ahí también ha habido una distinta evolución y las empresas pequeñas lo han hecho mucho peor que las grandes en este ciclo. Pues no sé por qué ha sido, porque los flujos, yo creo, esos flujos grandes de dinero que han entrado por la impresión de dinero, pues se han ido a índices con empresas grandes. Yo esa es la explicación que le puedo dar, pero también es una anomalía histórica. En general, las empresas pequeñas suelen hacerlo mejor que las grandes, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años, el mundo de las empresas pequeñas también está más barato y se da otra vez esta diferencia de valoración entre el S&P 500 y el S&P 600 de pequeña capitalización, que son empresas más pequeñas, pues también se da una diferencia de valoración del 33%. O sea, está más barata, un 33% más barata las pequeñas en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, efectivamente, si el value vuelve, las empresas pequeñas vuelven y Europa vuelve, pues esas tres cosas juntas deberían si eso pasa, a tener una evolución buenísima, ¿no? Y yo creo que por los números que estamos viendo es muy plausible eso. Pero entonces, ¿es un buen momento para estudiar el máster o ya llegamos tarde? Porque claro, si para aprender sobre esto tardamos un año o más de un año y la oportunidad está ahora, pero bueno, también la oportunidad puede ser que caiga la bolsa por recesión y por subidas de tipos, ¿no? No, la oportunidad es siempre. O sea, siempre hay algo que hacer, siempre hay un sector que lo está haciendo mal temporalmente, siempre hay un pánico que se puede aprovechar y esto es una carrera de fondo en la que no solo hay que jugar en los grandes cataclismos del mercado, sino que hay que jugar en el día a día, ¿no? Y en el día a día hay que estar buscando oportunidades pequeñas de empresas que han, o sea, no de empresas pequeñas, sino pequeñas oportunidades que no son tan visibles como una gran crisis de mercado. Pero todos los días hay una empresa que presenta un profit warning y que cae un 25%. Y eso, una caída del 25% en el mercado es una barbaridad. Pero, oye, un 25% de una empresa es algo muy habitual. Entonces, siempre hay oportunidades y siempre, si tenemos una forma de ver la inversión distinta a grandes bloques, ¿no? Decir, no, voy a meter todo mi dinero ahora en el índice, no. Pues no, lo que vamos a hacer es poco a poco ir buscando pequeñas oportunidades que cada una de ellas es buena. Y para eso, pues nunca es tarde. Y siempre es buen momento para empezar y cuanto antes empiece mejor porque más años tienes para hacer que tu dinero rinda, ¿no? Y aunque esto no es una sección patrocinada por Equam Capital, pero te preguntan si en My Investor podemos encontrar tu fondo. Sí, está en My Investor y está en prácticamente todos los bancos y las plataformas de contratación. O sea, sí, está ahí. Vamos a hacer un webinar ahora el día 15, entonces si alguien quiere más información se puede conectar a nuestro webinar y ahí vamos a explicar un poco lo que hemos hecho todo este año, ¿no? Y cómo nos ha ido. Bueno, pues pocos cambios porque realmente aquí lo que somos es muy pacientes y esperamos a que nuestras inversiones den fruto. No hay que estar haciendo cambios todos los días, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro Muñoz, fundador y CEO de Equam Capital, director del máster en Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios SOMMA, máster que arranca nueva edición el próximo 27 de abril, en poco más de mes y medio aproximadamente, y que el 29 de marzo, lo podéis ver ahí en pantalla, pues tiene una sesión informativa para aquellos que quieran conocer más en detalle el programa, los profesores, entre los que estamos tú y yo, y muchos otros, claro. Y bueno,
pues, la dinámica, pues un máster no lo hemos dicho, es un máster online. También da la opción de presencial, pero si se quiere cursar online se puede cursar online. Y bueno, pues cuál es la dinámica de trabajo, los días de clase, el calendario, todo esto en la sesión informativa se puede conocer. Pues lo dicho, muchas gracias Alejandro, ha sido un placer tenerte por aquí y que nos expliques tanto tu visión de la inversión como tu visión del mercado e incluso tu visión del máster. Y nada, pues esperemos que haya muchos alumnos y muchos buenos inversores futuros. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Ha sido un auténtico placer hablar contigo este rato. Bueno, pues nada, hasta otra y nos vemos desde luego en el máster. Fenomenal. Un saludo. Y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de conversación sobre qué es el value investing y sobre cuál es el momento actual de la bolsa y qué puede pasar. Realmente a corto plazo nadie sabe qué puede ocurrir. Si alguien lo supiera, pues adelantaría esas expectativas y ya estaría ocurriendo. Pero bueno, a medio largo plazo, en esas aguas revueltas se pueden encontrar buenas oportunidades si se tiene una buena técnica inversora. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en esta hora y nos veremos próximamente, en las próximas semanas. Pues tenemos todavía pendiente este mes la entrevista de la Universidad Francisco Marroquín y tenemos también pendiente la tertulia macroeconómica de IG para comentar más allá de la evolución de los mercados financieros cuál es la situación de la economía real y si vuelve o no vuelve la inflación y qué puede implicar. Lo dicho, nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos.